el día de hoy nos acompaña la maestra Elvira Aguirre, que trabaja precisamente en la colección de hongos y por varios años se ha especializado en el estudio de los macromicetos y ahorita nos va a explicar acerca de este grupo. Elvira, muchísimas gracias por estar con nosotros y pues adelante. Nos gustaría saber esta parte de los macromicetos. ¿Qué son en general este tipo de organismos? Bueno, los macromicetos nos referimos a todos aquellos hongos que podemos ver sin necesidad de usar un microscopio. Entonces son hongos que tienen un tamaño considerable, que podemos ver a simple vista, que pueden llegar a tener desde 1 centímetro hasta varios centímetros de altura o de diámetro, y eso es lo que nosotros consideramos un macromiceto. Elvira, en general, cuando se habla acerca de la conservación para el estudio de estos organismos, pues pocas veces nos podemos imaginar cómo se estudian, cómo se tienen que guardar. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, al igual que las plantas, nuestro herbario está compuesto de puros hongos herborizados o deshidratados. Les quitamos el agua prácticamente su constitución. La mayor parte de estos macromicetos es agua, entonces los tenemos que deshidratar para poderlos después conservar. Entonces, al igual que plantas, hacemos una deshidratación con calor seco y posteriormente nosotros no los prensamos como las plantas, o sea, no las aplanamos, porque muchos tienen diferentes volúmenes y diferentes formas. Entonces, lo que hacemos es deshidratarlos tal cual están en una serie de mallas especiales, y el guardado entonces no lo hacemos en cartón como se le hace en las plantas, sino que tenemos cajas de diferentes tamaños, desde muy pequeñitas hasta muy grandes, dependiendo del tamaño que se necesite, y de esa manera pues conservamos un poquito la forma y el tamaño, y lo podemos manejar para poder hacer la determinación taxonómica adecuada. En otras entrevistas hemos hablado un poco acerca de cómo se almacenan y se cuidan las plantas. Ajá. En el caso de los hongos, ¿cómo clasifican ustedes para tener un mejor acceso a los especímenes? Bueno, el acomodo es exactamente igual que lo que tienen las plantas. Los estantes que se utilizan son idénticos a los que se utilizan las plantas, simplemente la forma del almacenaje es diferente. Como son cajitas de diferentes tamaños en grandes cantidades, entonces usamos cajas grandes, contenedoras, para que se puedan manipular dentro de los estantes y dentro de los armarios. Es exactamente el mismo arreglo que se utiliza también. Es un arreglo taxonómico por familias, y dentro de la taxonomía por alfabeto de géneros, y dentro de los géneros por alfabeto de especies, de tal manera que la localización es relativamente sencilla, igual que las plantas. Cuando hablamos de los herbarios, tenemos una colección, una gran colección, y muchas veces se puede comparar a los herbarios como con bibliotecas, con ejemplares, con libros que nos dan información. Pero sabemos que muchas veces las bibliotecas, para conservar los libros, pues atraviesan por toda una diversas estrategias, ¿no? Para que los volúmenes siempre Se puedan conserva. ser y consultados, ¿no? ¿Cuál es el trabajo que ustedes realizan y a qué se enfrentan para poder cuidar estas colecciones? Bueno, desde un principio, en el momento que se hace la deshidratación, también nuestro material pasa por un proceso de ultracongelación para tratar de evitar que venga alguna plaga del campo, y de esa manera poder estar seguros de que incorporamos el material a los estantes y no vamos a meter alguna plaga. De alguna manera nuestras colecciones no están exentas de que en algún momento alguna plaga pueda llegar, porque son colecciones abiertas que no tenemos bajo control. No hay hay sistemas de fumigación a veces anuales aquí en el instituto, pero el problema de que nuestro material está dentro de cajas, a veces esas sustancias que se utilizan en la fumigación no llega totalmente al interior de estas cajitas. Entonces, más bien en el momento que nosotros estamos revisando el material o vienen a revisar el material y nos damos cuenta de que hay alguna presencia de alguna plaga, entonces ese material se puede volver a llevar a la ultracongeladora, y de esa manera se eliminan podemos mantener la colección en buen estado. El acceso pues es prácticamente fácil de hacer, simplemente hay que hacer una solicitud
indicar para qué se quiere la revisión del herbario y las personas pueden hacerlo sin ningún problema, siempre y cuando sea con fines científicos principalmente, ¿no? Claro, gracias al desarrollo de diversas tecnologías, el uso de Internet, eh, en el caso de otras colecciones hay información que puede ser consultada y no tiene que venir la gente al herbario. En el caso de los hongos, ¿hay información accesible? Sí, hay información, alrededor más o menos de, pues que será un 60-70% de la colección ya está capturada y está en Univio, ya aquí en la unidad de información, y se puede accesar a ella sin ningún problema. La gente que generalmente acude a ver la colección, ¿qué también está representada en cuanto a número de grupos como Ok. número de ejemplares? Bueno, la colección de hongos que está aquí, que pertenece al Herbario Nacional, es más o menos la segunda colección en cuanto a número de especímenes en la República Mexicana, o la tercera, podemos decir. La más grande es la del Politécnico y la del Instituto de Ecología en Jalapa, y después es la de aquí. La de Mexu tiene la particularidad de ser la primera colección micológica que se formó, pero son colecciones relativamente nuevas con respecto a las que hay en plantas. Esta colección pues tendrá alrededor de unos 60 años, 65 años. La persona que la fundó todavía vive, trabaja con nosotros todavía, es el doctor Teófilo Herrera. Él tiene 90 años y sigue trabajando con nosotros. Entonces son colecciones relativamente pues nuevas, si las comparamos con otras. El doctor empezó a colectar en 1948, 49 y él fue el que empezó a guardar especímenes para fundar esta colección. Posteriormente el doctor Guzmán en el Politécnico empezó a hacer lo mismo unos años después, y son las colecciones más viejitas y las que tienen más representantes de los hongos, de la diversidad de los hongos en México. Hablar de diversidad de hongos en México pues es una cosa muy difícil de abordar. Pues se hablan de muchísimos millones de especies de hongos, pero bueno, podemos decir que las colecciones son representativas. Hay de casi todos los grupos de hongos y de casi todas las entidades federativas del país, aunque no podemos decir que realmente se represente toda la biodiversidad de hongos en México, porque para eso pues se necesitan hacer programas específicos para ello, en donde pues se pueden hacer por zonas, por regiones, por entidades, y necesitamos un ejército de micólogos para poder realizar eso. Dentro de las colecciones en general siempre hay algún objeto más querido por los curadores o porque le interesa mucho a la gente. ¿Qué nos puedes decir en particular de la colección de hongos? Bueno, hay especímenes muy importantes que son los primeros que forman la colección, que son pues como tú dices, los más queridos. Hay un espécimen en particular muy llamativo también por el tamaño, por sus dimensiones. O sea, mide pues, alrededor de unos 60 centímetros, 70 de diámetro. Son de los que se encuentran creciendo sobre árboles o sobre la madera. Y es una especie descrita de México que describieron investigadores de aquí. Entonces, pues podemos mencionar. Pero en realidad, el mundo de los hongos, en particular de los macromicetos, te ofrece una diversidad de formas y de colores, de tamaños increíbles, que podemos decir que dependiendo del interés de cada micólogo, pues todos los ven preciosos y bonitos y pueden ser muy interesantes. ¿Y algún hongo que sea el que más se solicita y la razón por la cual se solicita? No, en realidad no, en ese sentido, no, más bien ha sido como se han ido abordando los estudios taxonómicos, y entonces se solicitan, por ejemplo, muchas especies del género Amanita, porque Amanita es un género muy representado en México, muy bien representado en cuanto a número de especies y también en cuanto a la importancia de esas especies. En el género Amanita hay especies representantes muy importantes como especies comestibles, como especies tóxicas que pueden ocasionar la muerte, y entonces muchos investigadores se han ido por el estudio taxonómico principalmente de esas especies, y algunos otros por la forma tan bonita que tienen en formas de estrellas de tierra o de nidos de pájaro. También es como son especies o géneros de los que más se solicitan para el préstamo para poder estudiarlos.
aunque conforme ha ido avanzando el tiempo, obviamente pues la cantidad de micólogos se incrementa y entonces pues también los intereses se han diversificado. Y se estudian también, muchos solicitan especies del género Boletus, que también tiene muchas especies que son comestibles y de alto valor. En realidad, de las especies comestibles silvestres, pertenecen a los géneros de Amanita y de Boletus, las que son más buscadas y las que son más cotizadas, ¿no? En cuanto a gastronomía se refiere. En cuanto al trabajo, ya estás mencionando aquí varias interacciones que tienen ustedes con los visitantes a la colección. Mencionabas esta parte de comestibles, pero además de la importancia de que algunos sean tóxicos, algunos nos sirvan para alimentarnos, ¿qué otros temas están relacionados con la visita a las colectas? ¿De qué otras instituciones? Bueno, principalmente vienen muchísimos grupos para conocer diversidad. O sea, ese es también un punto que siempre nos piden tocar. Y aparte de los comestibles y tóxicos, los alucinógenos, también eso es un tema muy y de mucho interés, en donde, bueno, pues los hongos alucinógenos se descubrieron aquí. Otra parte que nos gustaría que nos platicaras un poco es en relación a el conocimiento y la divulgación, cómo le damos a conocer la información al público en general. ¿En qué están ustedes trabajando? Bueno, nosotros pertenecemos a una sociedad científica, ¿no? La Sociedad Mexicana de Micología, y dentro de esa sociedad, la sociedad ha trabajado para poder llevar a cabo exposiciones nacionales cada 3 años, dependiendo de la directiva que tenga. Entonces, a través de esas exposiciones nacionales, nosotros nos podemos más o menos expresar ante el público en general y poder dar un panorama general, pues obviamente acerca de la diversidad, de la importancia, de los diferentes grupos. Pues se ponen estantes sobre la micología médica, la micología veterinaria, la fitopatología, los hongos acuáticos, y los hongos del desierto, los hongos de selvas tropicales. Generalmente cuando las personas oímos la palabra hongo, nos imaginamos que solamente son los hongos que son rojos con pintas blancas encima y que crecen dentro del bosque, ¿no? Donde hay mucha humedad y mucha agua, pero en realidad pues los hongos no tienen predilección solamente por el bosque, son cosmopolitas, los podemos encontrar en casi cualquier ambiente y en cualquier tipo de hábitat, ¿no? Son los principales organismos degradadores de la materia orgánica, entonces casi en todos los estratos o nichos ecológicos se encuentran viviendo ya sean hongos microscópicos o macroscópicos. Entonces, a través de esas exposiciones es como nosotros nos podemos abrir un poquito más hacia el público. Para la conservación de la diversidad, pues siempre es importante contar con este tipo de instituciones y contar con este tipo de herbarios. A través de ellos nos damos cuenta de cómo se ha venido modificando el número de poblaciones, las especies. ¿Hay algunas especies de hongos en específico que estén en peligro de extinción? Sí, sí hay algunas que están en peligro de extinción, están en la lista roja y son principalmente especies comestibles que se han colectado en exceso, no solamente por personas que viven en esas localidades, sino más bien son extranjeros que vienen y les pagan a esas personas para llevarse los hongos a otros lados. Entonces sí hay especies en peligro de extinción, desgraciadamente. Desde tu punto de vista, ahora que están ustedes celebrando el 85 aniversario del instituto, ¿cómo ven el futuro en cuanto al estudio de los hongos? Bueno, últimamente el estudio no nada más de los hongos, de muchos organismos, ha cambiado totalmente. Podemos decir que todos los días se hacen cambios en la clasificación de los hongos, porque ahora todo está basado en la biología molecular y en la genética. Entonces, pues, especies que antes nosotros teníamos en grupos totalmente separados, ahora aparecen en el mismo, y especies que antes estaban en uno solo, ahora están en diferentes, porque ahora se basan más en cuestiones moleculares y de tipo genético. Entonces, todo eso está cambiando todos los días y creo que pues los cambios van a ser muy notables en un futuro cercano, ¿no? Claro. Pues Elvira, te agradecemos muchísimo la participación del día de hoy y les deseamos el mejor éxito. Ok, muchas gracias. Gracias.